Pues muy buenas noches a todos, muy buenas tardes en algunas otras partes de Latinoamérica. Hoy estamos en el conversatorio de actualidad de la criminología clínica y la verdad es que tenemos ponente de lujo, el doctor Mosquera, Roberto Mosquera. Como quiera. Afortunadamente nos va a apoyar demasiado con su experiencia, con su expertise. Les agradecemos a todos que se hayan enlazado. Me voy a permitir hacer una presentación simplificada de la trayectoria del doctor, porque la verdad es que demasiado amplia, son muchos años de experiencia. Eh, Le tengo que decir que sus inicios, su experiencia en las cárceles principalmente, se da por aquellos años de 1999. Inicia en la Dirección de Rehabilitación del Ministerio de Gobierno de Ecuador. Posteriormente fue asignado a la cárcel de Tomás Larrea en Portoviejo, donde atendió pacientes con historiales violentos y trastornos psicológicos. Ha trabajado también con individuos con trastornos antisociales y psicopáticos, pero sobre todo él ha aplicado técnicas de control de ira, sensibilización sistemática y con programas especializados para reducir la reincidencia. También en el ámbito penitenciario vivió situaciones de tensión en prisiones como motines, protestas, declarando y destacando principalmente su capacidad para manejar estos contextos de alto conflicto. En la Dirección Nacional de Medidas Socioeducativas, tiene, si tengo mal entendido, me corrige doctor, a su cargo 11 centros de adolescentes infractores en Ecuador. También ha escrito 5 libros, entre los que destaca La psicología criminal. Esta obra que investigó durante 3 años casos criminales notorios como es el de Daniel Camargo Barbosa, el monstruo de los Andes. En este libro analiza los factores predisponentes, determinantes y destacantes de conductas criminales. Bueno, pues me podría seguir aquí con la trayectoria. La verdad es que hago esta mini resumen y empezaríamos con esta ponencia que nos hablará un poquito de la actualidad que tenemos hoy en día, de su expertise. Y posteriormente dejaré yo un lapso de preguntas para ya casi al final, pudiéramos tratar de tener una charla amena con usted. Sin más, con ustedes el doctor Roberto Mosquera. Adelante, doctor. Mm, Muchas gracias. Un agradecimiento, Sol, un agradecimiento a la Asociación Argentina de Psicología Forense, Jurídica y Forense. Eh, ha sido un gusto, esta es un gusto estar con ustedes desde este momento para poder compartir experiencias, ¿no? De eso se trata y por mi parte son muchas experiencias que he tenido en mi trayectoria profesional y en mi trayectoria a nivel de psicología criminal en las cárceles del Ecuador. Eh, Se podría decir que el fenómeno criminal en el Ecuador está, pero ha desbordado, ¿no? Se ha desbordado. Incluso este momentito acabo de recibir, no sé si ustedes sepan, que Fito era uno de los principales personas que estaban siendo buscadas por la policía a nivel mundial. Ha sido detenido ya Fito. Entonces, se está haciendo un esfuerzo por tratar de bajar los índices delincuenciales. Se han subido, ustedes pueden entrar al internet y ver tranquilamente cómo han subido los índices delincuenciales aquí en el país. Han sido tan altos que no hay ninguna medida este momento más que la represión que pueda, por lo menos, estancar un poquito esa violencia. Yo diría que el fenómeno criminal es a nivel de Latinoamérica, ¿no? A nivel de Latinoamérica, pero nosotros siempre hemos estado viéndoles desde un punto de vista punitivo y represivo esto de la rehabilitación.
y esto del fenómeno criminal. El punto de vista punitivo y represivo no ha dado resultados. Y es por eso, no sé si en los países que ustedes están en este momento tienen las mismas condiciones y la misma forma de ver a la criminología, al crimen, ¿no? Al crimen. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros se ha aumentado el fenómeno criminal en las cárceles, especialmente por el hacinamiento. Y ustedes han de haber oído las masacres que han existido aquí en el Ecuador. Y esas masacres han existido porque siempre hemos considerado, como les digo, al fenómeno criminal desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho penal. ¿Y el derecho penal qué ha hecho? El derecho penal ha hecho, ustedes saben, es un derecho garantista, pero represivo, en donde prácticamente la única opción es aumentar las penas, la única opción es crear más cárceles, la única opción es prácticamente la punitividad. Y de eso no se trata. Ese fenómeno hemos vivido tanto tiempo y no hemos conseguido bajar, sino en cambio aumentamos la criminalidad. Hasta ahí estamos bien. Entonces, al aumentar la delincuencia y el derecho penal no favorece las medidas preventivas del caso, ha hecho que las cárceles se hacinen, ¿no? Yo traigo aquí unos, eh, unos PowerPoint para que más o menos podamos entender de qué se trata la situación aquí en el Ecuador. Ya. Ese es mi libro, uno de mis libros, ¿no? Uno de mis libros, el segundo de mis libros es que se llama Psicología Criminal, o sea, el logotipo principal, Psicología Criminal. El primer libro fue Estudio del Pensamiento Delincuencial. En ese libro yo hago un análisis y un estudio de 18 años que he permanecido en las cárceles del Ecuador. Prácticamente he pasado yo la mitad de mi vida en las cárceles, a nivel de psicología, prácticamente con la persona privada de libertad. Y he visto cuál es su pensamiento, cuál es su sentir en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte motivacional. He visto cómo su sentir en su salud física y en su salud mental. Entonces, he sacado conclusiones valiosas y lo he puesto en mi primer libro que se llama Psicología Criminal 1. ¿No? Pero luego de eso veo que la psicología criminal uno no alcanza, ¿no? No alcanza para poder ayudar a resolver. ¿Por qué no alcanza? Porque hay un desconocimiento total. Al menos no sé en sus países, pero en mi país aquí no tenemos en la academia, no tenemos ningún posgrado a ese nivel, ¿no? Ningún posgrado a nivel de psicología criminal. Ciencias criminales que son las que nosotros necesitamos saber para poder bajar los índices delincuenciales de nuestros países, no lo conocemos, no lo conocemos. Entonces, escribí el Psicología Criminal 2, donde hablo sobre criminología clínica. Entonces, ¿qué es la criminología clínica? La criminología clínica es la contraparte, ¿no? Es la contraparte del derecho penal. No sé si leen, sí se leen, ¿no? Sí, se Sí, se lee lee perfecto. ¿Sí perfecto. están leyendo? ¿Sí pues, se Sí, lee el Sí, PowerPoint? sí, se Sí, lee sí, perfecto. ya. perfecto, Entonces, doctor. más o menos aquí hago perdón, Está muy bien, doctor. ya. Adelante. Aquí hago un análisis en lo que, ya, en donde sabemos que la delincuencia con el avance tecnológico ha aumentado, ¿no? Es un problema. Lo que pasa es que en los países lo vemos desde de un punto de vista solo legal, desde un punto de vista solo legal, sin olvidarnos que estamos con seres humanos, ¿no? Y esto también debería tratarse desde un punto de vista mental, ¿no? De salud mental. O la persona que mata, o la persona que viola, o la persona que delinque, es porque tiene algún trastorno mental. Yo como psicólogo clínico ya de 30 años de experiencia, entonces he visto, y 18 años de esos en las cárceles del Ecuador, he visto que la mayoría de personas que están en las cárceles que han cometido crímenes violentos es porque no tienen su salud mental, ¿no? Problemas de trastornos de personalidad, problemas de psicosis, problemas de psicopatías. Entonces, eso es lo que se ve, ¿no? Incluso en Estados Unidos, la Oficina de Estadística de Justicia de Estados Unidos informó que casi 7 millones de personas fueron encarceladas o están bajo la supervisión del sistema de justicia penal. De ellos, más o menos, se estima que la mitad tiene problemas de salud mental.
Y las 2/3 partes con uso de dependencia de sustancias trópicas o estupefacientes, o sea, adicción a las drogas. Entonces, en el Ecuador y en los países, al menos en el Ecuador, no sé si en los países de América Latina, por primera vez en la historia de la delincuencia ha desplazado al desempleo como principal preocupación de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que también en los Estados Unidos, primera potencia, eh, las personas que cometen delitos es prácticamente no están bien su salud mental. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a ver también que el delito es un problema legal, es un problema de salud mental. Entonces, tenemos que comenzar a tratarlos desde ese punto de vista, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? El desconocimiento de las ciencias, de la criminología en general, el desconocimiento de las nuevas ciencias criminales, de la psicología criminal, de la biología criminal, de la antropología criminal, de la sociología criminal, de las neuroderecho, de la neurocriminología, de una política pública. ¿Qué ha hecho? Ha hecho que la sociedad delincuencial aumente, ¿no? Desarrollo tecnológico. Y ustedes han dado cuenta que el crimen organizado son sociedades, son empresas multinacionales de éxito, ¿no? El crimen organizado es de empresas de éxito porque tiene modernas técnicas de dirección empresarial, organización, coordinación, ejecución, control de resultados, equipos de mando, distribución de responsabilidades, producción, tiene todo ese tipo de tecnología y de organización, ¿no? De organización. Se jerarquizan como jefes, subalternos, asesores, comandantes y agrupaciones. Por ejemplo, la delincuencia sexual a nivel de pedofilia. Ellos ya tienen escrito libros, tienen técnicas, cómo acceder al niño, tienen un sinnúmero de preparación tecnológica para cometer el delito, ¿no? Entonces ellos están prácticamente más avanzados que nosotros. Nosotros estamos recién dándonos cuenta que la criminología y la criminalística no es lo mismo. Hay muchas personas y muchos profesionales que lo confunden, la criminología con la criminalística, el derecho, la psicología criminal con la psicología jurídica, con la psicología forense. Entonces, cada cual está en su andarivel. Entonces, nosotros tenemos que ir ya planteando ese tipo de enseñanzas que no lo hay. Aquí en el Ecuador no tenemos una maestría que hable sobre criminología clínica o criminología, solo hay la criminología jurídica, como ya sabemos de hace muchos, muchos años, no hay nada sobre las nuevas ciencias criminales. Entonces es hora de que nosotros comencemos a estar preparándonos y estar a la par de la delincuencia. Por eso la delincuencia nos ha sobrepasado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en las cárceles ecuatorianas, nosotros tenemos un aproximado de 33.000, eso fueron hace un año, 33.000 personas, 35.000 entre hombres y mujeres, ¿no? 25.000 personas de un país de 17 millones de habitantes. De esos 35.000, hay colombianos 1.951, venezolanos 1.190, peruanos, mexicanos y cubanos. Nada más hay ahora venezolanos aumentado más. Estas cifras son anteriores, ¿no? Ahora no tenemos ni siquiera una estadística exacta por lo que se ha venido tanto, ahora se ha venido tanto, ha venido de otros países, han llegado las personas y personas que cometen delitos y prácticamente las cárceles se han ido hacinando, hacinando, hacinando y no ha habido la oportunidad de hacerles una estadística, no ha habido la posibilidad de hacer un censo para saber cómo estamos de este momento. Algunos hablan de 33.000, pero algunas situaciones, ¿no? Entonces, como os iba diciendo, la criminología, tenemos que ver primerito de qué se trata la criminología y en qué se divide la criminología. Entonces, yo he hecho unas divisiones de la criminología por mi experiencia profesional y me he dado cuenta que la criminología se divide en académica, la criminología científica, criminología crítica, la criminología clínica y la criminología aplicada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la criminología académica es la de enseñanza. En la criminología académica estamos en cero. La criminología académica es la que nosotros tenemos que prepararnos, leer, estudiar, investigar para poder presentar ese tipo de conocimiento a nivel general, ¿no? Ese tipo de criminología lo hay, pero no está tan profundizada, se podría decir, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que seguir auxiliándonos de las otras criminologías, por ejemplo, la criminología científica. La criminología científica es para la investigación, ¿no? La investigación, por ejemplo, yo había propuesto aquí en las cárceles ecuatorianas, según las investigaciones de psicología criminal, que las personas que cometen delitos, hay estudios
y ustedes deben saber algunos de los estudios en donde se elevan los niveles de serotonina en la persona. Y al elevarse los niveles de serotonina en la persona, ¿qué produce? Produce que la persona se vuelva agresiva, se vuelva violenta, y nosotros tenemos muchas personas con agresividad y violencia, especialmente en la actualidad, ¿no? Eh, ustedes han de ver oído o leído en la prensa internacional que aquí en el Ecuador hubo las masacres carcelarias. Y en las masacres carcelarias murieron como 400 personas o 500 personas en los centros penitenciarios. Y en los centros penitenciarios hubo degollamientos, hubo sacadas de corazón, extracción de corazones, como una forma agresiva pero traumática del asesinato, ¿no? Entonces, anteriormente aquí en el Ecuador no existía eso. Yo podría dar fe que en mis 18 años de experiencia en las cárceles, podríamos decir que en el Ecuador teníamos una delincuencia, entre comillas, una delincuencia buena, ¿no? Una delincuencia tranquila, sin, no muy agresiva, no muy agresiva, en relación como tenemos ahora. Entonces yo hacía el análisis y veía que la influencia extranjera de personas que han ingresado al país, delincuentes que han regresado a este país, han influenciado directamente también a nivel de los centros penitenciarios y de las personas que cometen delitos. Entonces, la criminología científica nos ayudaría a ver ese tipo de agresiones, ¿no? Haciendo exámenes de serotonina a nivel neurológico, podemos bajar los niveles de serotonina en, en las personas que cometen delitos violentos, crímenes, masacres, que generalmente son personas con rasgos psicopáticos o con trastornos de personalidad psicopática, ¿no? Entonces, con eso ayudaríamos en lo que se refiere a la criminología científica. También, por ejemplo, vemos que el exceso de testosterona, ¿qué produce el exceso de testosterona? Produce que las personas sean más predispuestas a las violaciones, ¿no? A las violaciones. Entonces, deberíamos nosotros mediante la criminología científica, comenzar a hacer investigaciones a este nivel. Personas que están por violaciones, verles a qué nivel esta testosterona, hasta qué nivel subió. Y si es que verdaderamente nosotros bajamos los niveles de testosterona, podemos ayudar a que esa persona deje de cometer este tipo de aberraciones o este tipo de problemas de su sexualidad, ¿no? Entonces sería una forma que la criminología científica ayudaría a esto a la criminología en general. La criminología crítica sabemos que es el análisis y la supervisión de la parte política, ¿no? La criminología crítica prácticamente está a nivel como está el gobierno, la percepción que el gobierno tiene. Entonces la criminología crítica a veces se le utiliza para que el gobierno cree los delitos y los delitos que no le convienen les ponga de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión esta por la presión mediática aquí en el Ecuador estamos viviendo que los adolescentes en conflictos con la ley penal, de las cuales yo fui director durante 3 años, director nacional de medidas socioeducativas que llamamos aquí a los chicos que están en los centros de adolescentes infractores o centros de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces yo veía que la criminología, que la cuestión esta de los niños es diferente a la de los adultos. Y ahorita estamos en el tema que están tratando a nivel de autoridades porque no saben del asunto en endurecer las penas para los adolescentes, ¿no? Es por eso que el adolescente incluso autoridades no saben que el adolescente que comete crímenes violentos o crímenes de asesinatos o violaciones tienen hasta 8 años, ¿no? 8 años de prisión, es decir, que ellos están puede ser en la adolescencia cometer el crimen y ellos los 8 años los cumplen incluso en los centros medidas socioeducativas hasta que cumplan los 8 años, no puede ser cuando tengan 23, 24 años y tienen que permanecer en los centros, siempre y cuando haya un correcto comportamiento, pero luego de los 8 años, si cumplen los 18 años y cometen algún otro tipo de infracción o delito dentro de los CAI, de los centros de adolescentes infractores, entonces tendrían que pasar a la cárcel de adultos. Entonces, nos dan la oportunidad para que nosotros trabajemos con el adolescente y mejoremos su personalidad, ¿no? Mejoremos su sistema nervioso, mejoremos su personalidad y mejoremos su situación psicopatológica, se podría decir, o su situación familiar, para que ellos salgan rehabilitados, de las cuales yo voy a hablar después sobre esa situación, ¿no? Entonces, y ahí viene ya luego la criminología clínica, ¿no? Que es de estudio del delincuente, es la que yo me he especializado. La criminología clínica, ¿qué es la criminología clínica?
Criminología clínica es el estudio de la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de las personas, reinserción de las personas que cometieron algún delito. De eso se trata la criminología clínica, ¿no? Entonces, en sí, y la criminología aplicada es las aportaciones que tenemos de jueces, funcionarios, las experiencias que tienen profesionales de seguridad, Policía Nacional, abogados. Hay que hacer mesas redondas para todo este tipo de conversatorios que estamos haciéndoles también entraría dentro del plano de la criminología aplicada, ¿no? Todas las experiencias que tenemos cada uno de nosotros vamos aportando y eso sería prácticamente creando la ciencia que se llama la criminología aplicada. Entonces, bajo estos parámetros, las nuevas ciencias criminales tienen que tener el aporte de la criminología científica, de la criminología académica, crítica, y la criminología aplicada. Y esta criminología tiene que unirse con el derecho penal. Yo le leía a un jurista argentino, que ustedes deben conocerle muy bien, el doctor Zaffaroni, y él me decía, él hablaba, ¿no? En una de sus charlas que yo alguna vez oía, y decía que el derecho penal no tiene que ir solo, porque el derecho penal, como les había indicado al comienzo, es punitivo. Entonces debe haber una unión, debe haber un enlace, un entrecruzamiento entre el derecho penal y la criminología, y especialmente ahora vamos a ver, yo les voy a convencer a ustedes que la criminología clínica es la otra solución para bajar los índices delincuenciales de un país. Entonces, el momento que haya una unión entre derecho penal y criminología, vamos a tener una política criminal o una política pública que proteja a la sociedad, ¿no? Y que nosotros ya salgamos de ese modelo represivo y entremos de un modelo preventivo, ¿no? Un modelo preventivo y es lo que necesitamos, un modelo humano, porque la única forma de bajar los índices delincuenciales de un país es también humanizar ya el derecho penal. No, no solo crear más cárceles, crear más penas, y eso ya hemos hecho durante muchos años y no hemos conseguido nada. Entonces tenemos que buscar algún otro tipo de acción y solución. Entonces yo en mi transcurso de mi vida profesional he buscado el apoyo de la criminología clínica en todos los centros que yo he estado y eso les voy a comentar un poquito rápidamente luego, ¿no? Luego de analizar primero en dónde está ubicada la criminología clínica. Entonces, esta criminología clínica estudia, ¿qué es la criminología? La criminología es la ciencia que estudia el delito, el delincuente, la víctima, el control social de las de comportamiento delictivo y los sistemas sociales para su regulación, ¿no? Su objetivo principal es comprender las causas dinámicas y consecuencias del delito y un tratamiento del mismo. Entonces, esta criminología también estudia al delito, ¿no? ¿Qué estudia el delito? Aquí en el Ecuador tenemos el delito y las contravenciones, ¿no? Entonces, el delito estudia solo la criminalística. Como les decía, una cosa es criminología, otra cosa es criminalística. Criminología es la ciencia que estudia el delito, delincuente y víctima y todo lo demás. Criminalística, en cambio, es la clasificación técnica y científica del delito. Es por eso que la criminalística es la que está prácticamente preparándose en la Policía Nacional, ¿no? La Policía Nacional es la encargada de entrar a la escena de crimen y por esa potestad a la Policía Nacional para que ellos tengan prácticamente monopolicen esta ciencia que es la criminalística, por obvias razones, ¿no? Porque son los que encargados de entrar a las escenas de crimen por la parte pública. Entonces, aquí tenemos también las nuevas ciencias criminales están apoyando a la criminología, ¿no? Todas las nuevas ciencias criminales están apoyando a la criminología. Entonces, se podría decir, aquí está un gráfico, que la criminología coge el conocimiento, ¿no? De la psicología criminal, de la sociología criminal, de la penología, que son sistemas penitenciarios, de la criminalística y la victimología. Se nutre la criminología y especialmente la criminología clínica, se nutre de todas estas ciencias y estas aportan todo con todo su prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación al derecho penal y es la única forma de crear otro tipo de política pública, como iremos desmenuzando en el transcurso de este conversatorio. Entonces, ¿no? Yo quería, aquí les traje algunas estadísticas, ya, por ejemplo, esta criminología clínica, ¿para qué nos sirve?
¿Para qué nos sirve esta criminología clínica? La criminología clínica puede entrar en el campo de las contravenciones. Aquí en el Ecuador, como les dije, se dividen en delitos y contravenciones. No sé si es que en sus países también será así. Entonces, dentro de las contravenciones tenemos algunos temas específicos que aporta la criminología clínica, como por ejemplo la violencia contra miembros del núcleo familiar. ¿Qué significa esto? ¿En qué aporta la criminología clínica aquí? Entre la violencia de intrafamiliar que llamamos nosotros. Por ejemplo, en el conocimiento de rasgo de personalidad que está casi en todas las personas eh, machistas, en todas las personas con formación latina, en las cuales se llama un falta de control de los impulsos que se llama el trastorno explosivo intermitente. Generalmente, el hombre que agrede a su mujer, el hombre que agrede a su pareja, yo he visto en la mayoría de casos que tienen esta patología, este trastorno en su psicopatología, que se llama el trastorno explosivo intermitente, que es la falta de control de los impulsos. Entonces la persona le puede querer a su esposa, le puede tratar de no hacer daño, pero en el momento que tiene esta patología de trastorno explosivo intermitente, él llega a la violencia indiscriminada, llega al asesinato, llega al femicidio, llega al feminicidio, llega a todos los extremos. Entonces la criminología aporta en que la criminología clínica aporta en que esa persona que tiene trastorno explosivo intermitente sea tratada, no sea, aquí en el Ecuador se le hace a la persona que agrede a su mujer, el esposo que agrede a su esposa es llevado al preso, no es llevado preso y prácticamente ese hogar se destruye, los hijos quedan en la indefensión, esos hijos quedan, los padres se divorcian y esos hijos quedan prácticamente a expensas de poder entrar en algún tipo de psicopatología y también algún tipo de actividad criminal, se podría decir. Ahí están cuando salen los miembros de pandillas y todos les pueden captar fácilmente a estos muchachos que vienen de hogares desorganizados. Entonces, ¿cómo aportaría la criminología clínica? Haciéndole tratamiento, hablando con los jueces y hablando con los fiscales y haciendo una política pública que la persona que comete el delito de agresión hacia la mujer pueda ese trastorno explosivo intermitente ser diagnosticado y ser tratado rápidamente. Entonces, es preferible que la persona, ya cuando es tratado, me ha tocado muchos casos a mí de trastornos explosivos intermitentes durante mi vida profesional. Creo que yo he atendido a unos 10.000 pacientes de mi vida profesional, entonces yo tengo la experiencia suficiente para saber que el trastorno explosivo intermitente se cura. Y al curar el trastorno explosivo intermitente, la mujer y el marido y mujer tienen una mejor relación y no se daña un hogar. Entonces, la criminología clínica quiere que en política pública primero se haga el diagnóstico de la persona y se pueda ayudar a esta familia, ¿no? Entonces, una persona que ya se cura del trastorno explosivo intermitente ya puede tranquilamente mejorar su personalidad, fortalecer su sistema nervioso y poder manejar mejor la situación de su hogar y la de sus hijos. Entonces, ese, por ejemplo, es una de los apoyos de la criminología clínica. Otro apoyo es la escala de la agresión a la violencia. Nosotros sabemos que de la agresión a la violencia hay una escala, ¿no? Una escala que tiene que pasar, por ejemplo, la represión de la agresión, luego viene la violencia estratégica, luego viene la hostilidad abierta y luego viene la violencia indiscriminada. Entonces, es una escala de la agresión a la violencia creada por mi experiencia durante 30 años de profesión y de 18 años en las cárceles he creado esta escala de la agresión a la violencia. Entonces, ¿qué es lo que yo doy en mis conferencias? ¿O qué es que yo soy profesor también, no ya ex profesor de la Policía Nacional? Entonces, lo que yo enseño a mis alumnos policías es que sepan estas escalas. Incluso esta escala debe saber las mujeres, ¿no? Mujeres y madres de familia para saber a qué nivel está su esposo, si está con una represión de la agresión, si ya subió a una violencia estratégica, si luego aumentó a una hostilidad abierta y para llegar a una violencia indiscriminada con el asesinato o el femicidio. Entonces, no es que el esposo llega o la persona llega y le va y le mata de una sola. Tiene que pasar su personalidad, su sistema nervioso, su mente tiene que pasar por escalas y esas escalas cuando llegan a la violencia indiscriminada es cuando se comete el asesinato. Entonces la mujer tiene que prepararse en estas escalas, para que estas escalas saber en qué medida está su pareja, en qué medida está su hijo, en qué medida están sus personas conocidas. Si es que ya está avanzando en las escalas, entonces ya saber rápidamente que tiene que buscar ayuda y no quedarse allí porque es víctima
asesinato, pero inquebrantablemente. Entonces, ese tipo de ayudas da la criminología clínica a las contravenciones. También nos da para el maltrato infantil, como la explotación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de la explotación infantil? Esto es lo que está pasando aquí en el Ecuador, que las organizaciones criminales les cogen a los chicos, a los adolescentes, para que sirvan de sicarios, ¿no? Eso pasa también en otros países, pero aquí en el Ecuador es nuevo esto, en que los adolescentes comiencen ya a ser sicarios. Ha subido la delincuencia de adolescentes en el Ecuador, ha subido casi al 65% en relación a años anteriores. Entonces, este maltrato infantil como explotación significa que el chico, como está en indefensión, con hogares desorganizados y como todos sabemos todo lo social que tenemos en cada país, entonces son prácticamente cooptados, se llama sugestionabilidad, ¿no? La sugestionabilidad es una causa psicológica de la criminalidad, la sugestionabilidad patológica. Sugestionan a los niños, les ponen a los niños, les lavan el cerebro a los niños y les mandan a cometer delitos. Entonces, la criminología clínica también entra en este campo de la sugestionabilidad patológica, que es ante presiones psíquicas se cometen delitos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé durante 2 años en la cárcel de mujeres aquí en el Ecuador, en la cárcel de mujeres. Y en esos 2 años yo tuve unas 500 mujeres que estuvieron a mi cargo en la parte de psicología, ¿no? Ya era psicólogo clínico, son unas muchachas muy, muy hermosas de todos los países, pero que prácticamente están metidas en la cárcel por ser mulas del tráfico de drogas, ¿no? Tráfico de drogas. ¿Y qué pasaba con la mayoría? Si quiere, el 80% era por sugestionabilidad patológica. El novio el sugestionaba a las chicas para que ellas transporten la droga y ellos les dejaban abandonadas y las chicas llegaban a los centros de rehabilitación. Entonces son chicas que no tenían ninguna peligrosidad prácticamente, que no se le podría decir que tuvieron una conducta delincuencial, más no tenían un comportamiento delincuencial. La conducta de ese día les han dado el paquetito para poder transportar, les cogió la policía porque ellas fueron sugestionadas por amor, sugestionadas por presiones psíquicas, por maltratos y muchas razones que puede ser, y estaban presas aquí en el Ecuador, de todos los países de Europa especialmente, y de aquí de Sudamérica. Entonces, la criminología clínica tiene que trabajar también en esto, en estos temas de causas psicológicas de la criminalidad, ¿no? Que son un sinnúmero. En mis libros hablo de un montón de causas. En este momentito estoy resumiendo una de las principales, ¿no? Aquí vea, por su gestionabilidad patológica, de 500 personas, siquiera unas 350 estaban por esa causa. Entonces, qué hacen las chicas ahí? Ellas no deberían estar en prisión, ellas deberían estar en tratamiento psicológico, en tratamiento de fortalecimiento de su personalidad para que no se dejen influenciar por sus novios. Ellas deberían estar, y el Ecuador, en comida, en alimentación, en profesionales, en luz, agua, en toda la infraestructura que se gasta y en hacinamiento especialmente, ¿no? No tendrían por qué estar así. Entonces la criminología clínica da esa oportunidad para que nosotros crear una política pública que, por ejemplo, las madres ecuatorianas que están por tráfico menor de droga. ¿Por qué están por tráfico menor de droga? Están porque necesitan dar de comer a sus hijos, necesitan dar de comer a sus hijos. Entonces, si es que verdaderamente no tienen otra fuentes de trabajo, ¿qué hacen? Comienzan a traficar un tráfico menor de droga, y especialmente las mujeres, madres, cabeza de hogar. ¿Qué pasa con ellas? Ellas les meten 2, 3, 4, 5 años en la cárcel, y sus hijos, ¿qué pasa con sus hijos? Sus hijos quedan en indefensión. Entonces, todo esto da la criminología clínica. Tiene que ser el aporte que nosotros demos a la política pública, el aporte que demos a los jueces, fiscales, para que vean desde un punto de vista más humano. No solo se dice, bueno, la persona traficó droga y se va presa 5 o 6 años, y sin ver la peligrosidad de la persona. Yo llamo índice de proclividad delictógena, les llamo yo, y también sus rasgos de personalidad, a ver si es una persona peligrosa, si es una persona reinsertable, rehabilitable. Entonces, todo eso tenemos que ver, de eso se trata la criminología clínica, de dar este tipo de ayuda, ¿no? Entonces, perfiles de la víctima, hay el síndrome de Estocolmo, doméstico, riesgos de violencia del agresor, hay sean rasgos específicos para que el agresor sea violento, ¿no? Entonces, como sabemos en psicología clínica, esos rasgos, entonces nosotros con esos rasgos podemos ayudar a
esos rasgos. Cuando hay una exageración de rasgos, los psicólogos clínicos sabemos que la exageración de rasgos es un trastorno. Entonces, cuando hay trastorno de personalidad, entonces la persona comienza a comportarse de acuerdo a sus rasgos, ¿no? Entra en una psicopatología, ¿no? Entonces, nosotros del síndrome del emperador, también de los niños y los jóvenes agreden ahora a sus padres. Entonces, en todos esos campos entra la criminología clínica, ¿no? Para la ayuda. Ahora, por ejemplo, en la contravención de maltrato y muerte de un animal, de los animales, es una contravención aquí en el Ecuador. Entonces nosotros sabemos que en qué nos puede ayudar la criminología clínica en prevención. Por ejemplo, hay asesinos seriales, especialmente este señor Jasperson Hunter, ¿no? Asesino del rostro feliz. Es un asesino en serie que prácticamente él mataba a las personas y les mandaba un rostro feliz a las autoridades en una forma de burla. ¿Qué pasaba con este señor? Él maltrataba a los animales, él prácticamente era cruel con los animales. Y nosotros sabemos en psicología criminal que si una persona, si un adolescente comienza a ser cruel con los animales, si una adolescente comienza a tener rasgos de pirómano, de piromanía, de incendiar, le gusta el fuego, y si un adolescente tiene enuresis, ¿qué es enuresis? Orinarse en la cama hasta los 14, 12, 14 años. Entonces, estos tres rasgos de personalidad, enuresis, piromanía y crueldad con los animales, ya nos dan lo que llamamos, algunos autores llaman la tríada fatídica. Entonces ya es una prevención. Nosotros tenemos que ponernos alerta y eso debemos conocer todos. Todos tenemos que conocer estos rasgos para ponernos en alerta y prevenir del futuro a persona que pueda tener unos rasgos o un trastorno psicopático, un trastorno, los psicópatas, ¿no? Entonces, la criminología clínica nos enseña que nosotros sepamos observar y ver este tipo de rasgos de personalidad en las personas para nosotros prevenir, ¿no? Para prevención. Todos los asesinos seriales, prácticamente el 36% dice que han tenido esta crueldad con animal en niños y el 46% en adolescentes. Esto significa que una buena forma de medir que que la persona puede llegar a volverse una persona con rasgos psicopáticos o con trastorno de personalidad psicopática, si es que ya tiene estos antecedentes desde la adolescencia y desde la niñez. Entonces, eso aporta la criminología clínica. Y lo mismo también, por ejemplo, en la contravención de tránsito. Hay personas aquí en el Ecuador que tienen 136 contravenciones de tránsito, que salen a manejar sin licencia, que manejan agresivamente. Entonces, ¿qué hace la criminología que en las contravenciones de tránsito? Hace que nosotros evaluemos a estas personas, evaluemos si una persona tiene 136 eh, eh, infracciones de tránsito y sigue con la licencia y sigue manejando, seguro aquí en el Ecuador hay muchos accidentes de tránsito, especialmente por las personas los profesionales del volante que llamamos, ¿no? Entonces, hay muchos accidentes es porque hay este tipo de personalidades que no deberían estar conduciendo un vehículo, ¿no? Entonces, la criminología clínica también aporta en detectar, en prevenir a este tipo de personas para que no cometan este tipo de accidentes y donde haya miles y miles de muertos que lamentar aquí en el Ecuador. Entonces, eso es el aporte de la criminología clínica en las contravenciones. En el delito, ¿cómo aporta? Aporta para ver las estructuras psicológicas específicas para cada delito de la persona. Las carreras delictivas, podemos ver con la criminología clínica cómo es la carrera delictiva de cada persona, desde cuándo viene la carrera delictiva, cuáles son sus rasgos de personalidad y su peligrosidad en sus carreras delictivas. Los delitos contra la propiedad, ¿no? También aportan los delitos contra la propiedad, o sea, los robos, los delitos relacionados con las drogas, los delitos contra la integridad sexual, delitos contra la vida, delitos contra la delincuencia organizada y la criminología clínica contra la corrupción. ¿Qué significa esto? Doctor, le Sí, damos unos 10 minutos para que vaya concluyendo. ya, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí en el Ecuador, ¿cómo podemos bajar el hacinamiento? La criminología clínica, bájelas, por ejemplo, delitos relacionados con drogas, que está el 28%. Bueno, son estadísticas anteriores, les manifiesto, porque estas estadísticas actuales no están todavía claras por tantos que han ingresado ahora con estos problemas que tiene el Ecuador. Entonces, el 28% de delitos relacionados con las drogas. ¿Qué hacen en hacinamiento ahí 9.519 personas? Si la mayoría son personas que consumen droga. Y las personas que consumen droga, ustedes saben que no tienen que estar en las cárceles, tienen que estar en comunidades terapéuticas, tienen que estar en tratamiento. Entonces, eso deberíamos hacer nosotros aquí en el Ecuador. Bajar
las personas con droga y separarles los que están por tráfico de droga y las que están por consumo o tráfico menor. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que medir tres cosas: los rasgos de personalidad, el índice de proclividad delictógena y el delito cometido. Entonces, con ellos nosotros podemos ver que la persona es peligrosa o no es peligrosa y pueda recibir otros tratamientos alternativos y no necesariamente la prisión. Hay tantos tratamientos como hay en otros países, como las el- el- arrestos domiciliarios, como las cuestiones de ponerse las francas para ¿cómo se llama? Las cuestiones Los en brazaletes, eh, los brazaletes. Aquí tenemos en Ecuador, por ejemplo, las DUSDI. ¿Qué son las DUSDI? Las DUSDI son unidades zonales de desarrollo integral donde prácticamente nosotros, las personas que no son peligrosas, van a seguir su tratamiento cuando son con problemas de trastornos mentales o de adicciones, van a seguir sus tratamientos afuera y prácticamente todo el día pasan el tratamiento y van a noche donde la familia para que no pierdan esa relación familiar, los adolescentes especialmente, y nosotros no les tenemos ahí una gastadera de plata en los centros penitenciarios y no puedan rehabilitarse prácticamente. Y ustedes saben que entrar a un centro sale con otras especialidades delictivas, eso sabemos todos, ¿no? Los que están por robo, nosotros lo que tenemos que hacer es ver la peligrosidad y llevarles a la cárcel a los que verdaderamente tienen peligrosidad, y los otros tenemos que hacerles, darles trabajo. Medimos su peligrosidad, vemos que han robado porque han necesitado, por la falta de trabajo, por un sinnúmero de situaciones, y vemos que no tienen esa peligrosidad para estar presos y pueden. Nosotros tenemos que crear aquí fábricas, tenemos que crear prácticamente centros agropecuarios para que puedan trabajar y pagar a la persona que cometieron el delito, a la persona resarcir su error, y también a su familia, ¿no? Entonces prácticamente son casi 9.000 y pico de personas que están por robo, el 26%. Entonces no deberían estar ahí. Entonces, lo mismo por violación. Eso yo hablaba con Sol algún ratito y le decía: aquí el 70% de los adolescentes son por problemas de violación, pero no porque han violado, sino que a veces son denunciados porque estaban con su enamorada y prácticamente tuvieron relaciones con su enamorada y el padre molesto les denunció y están bastantes por violación y no son peligrosos, sino que tienen que recibir mejor otro tipo de, de- de- de orientación a nivel de su sexualidad, ¿no? Otro tipo de forma de trabajar con los muchachos y no en la prisión, porque en la prisión no van a conseguir nada. Por asesinato, eso sí, tenemos que separar los asesinos que son psicópatas y los asesinos que no son, que prácticamente cometieron un homicidio y y no tienen su peligrosidad, comieron por accidente, cometieron un homicidio. Entonces nosotros sabemos que el psicópata tiene rasgos característicos como la agresividad, el egocentrismo, la labilidad emocional y la indiferencia afectiva. Son actores por naturaleza. Entonces, cuando nosotros vemos estas características y estos rasgos eruditos. ya no se le escucha, doctor. No sé si es el enlace, pero ya lo perdí. ¿Aló? Sí, sí, ¿Ahí se me A ver, escucha? perdí. ahí sí. Ahora sí. Tres Ahí lo minutos estamos escuchando. concluimos, doctor, para que dejemos espacio a tiempo y estar en Ya. tiempos de Entonces, plataforma. para concluir, ¿no? Entonces, hay personas que no deben estar detenidas, no deben estar privadas de su libertad. ¿Por qué? Porque no son peligrosas y se les puede tratar a otro nivel. Hacer lo que hicieron en Holanda. En Holanda ustedes tienen que entrar a internet y ver que han cerrado 23 cárceles, 19 cárceles. En Holanda hay 10.000 presos y todos hacen por una técnica que se llama la TBS, que prácticamente es la criminología clínica que yo aplico. El TBS, ¿qué significa? Que la persona ingresa a la cárcel y le dan 2 años para tratamiento psicológico, psicoterapéutico, porque allá sí creen que la criminalidad es un problema de trastorno mental. Entonces, en esos 2 años se hace la rehabilitación y luego se pone un sinnúmero de expertos que le hacen nuevamente la evaluación, y si ha remitido el cuadro, le dan las medidas alternativas. Y si no ha remitido el cuadro, le dan otros 2 años más. A los 4 años le hacen otra evaluación y prácticamente, si se ha curado el chico, se ha curado la persona, ya sale afuera con medidas alternativas. Y si no, sabemos que tiene estos rasgos de personalidad psicopática, que es más difícil su curación. Entonces, esos rasgos de personalidad psicopática son aislados y prácticamente no hacen problemas como cuando hay hacinamiento en las cárceles, ¿no? Entonces,
la criminología clínica nos puede dar esta solución para bajar los hacinamientos y para cada persona sea tratada de acuerdo a sus rasgos de personalidad, al delito cometido y a su peligrosidad o índice de proclividad delitógena. Entonces, nosotros tenemos herramientas para no hacinar los centros, tenemos herramientas para rehabilitar a las personas y tenemos herramientas para que las personas que se rehabilitan, que sí hay cómo rehabilitarle, como yo lo hice en los centros de adolescentes en conflicto con la ley, en el Vigilio Guerrero, donde hubo cero violencia. Yo 3 años que estuvo ahí, cero violencia, cero drogas, desarmé todas las organizaciones criminales, todos los chicos estudiaban, todos los chicos estaban en talleres de carpintería, cerrajería, panadería, en huertos les tenía, hice incluso un proyecto de lavado de autos ahí para que ellos laven los autos y se ganen ese dinero para los chicos. Hice una casa de confianza para darles a los chicos todas las oportunidades para que ellos puedan autoabastecer solos, estén solos y ya sepan salir a la sociedad. Hice una panadería y hice cafetería. Entonces, he hecho durante 3 años totalmente un prototipo de la rehabilitación aquí en el Ecuador. Y eso tengo en alguna oportunidad, ojalá ustedes me puedan invitar para enseñarles con pruebas todo lo que puede hacer con la rehabilitación para demostrar que sí se puede rehabilitar, especialmente cuando son desde muy jóvenes, adolescentes, podemos rehabilitar a la persona que ha cometido algún delito. Rotundamente, doctor. La verdad es que toda esta experiencia acumulada, digo, tiene que venir emparejada por los cambios legislativos, normativos de cada país. No, no podemos estar ajenos que cada país, la política, la condición actual de cada país, es decir, la prevención, si bien se está viendo en las cárceles, pues debería de iniciar desde los hogares. Es decir, nos deberíamos de ir un poco todavía mucho más atrás. En una casa habitación no debería de haber delitos, mas sin embargo, a nivel Latinoamérica los delitos se cometen dentro del hogar. Empieza con la violencia intrafamiliar. Es decir, ahí empezamos con los problemas. México tiene unas leyes que está más para cuidar a niños, niñas, adolescentes, que la intención es que no pisen la cárcel, que si de plano cometió un delito, pues lo que se busca es que no pise la cárcel, por lo que acaba de mencionar, se vuelven expertos ya entrando ahí. Segundo, que la tecnología, los delitos han ido cambiando. Hoy hay más delitos cibernéticos que físicos, que sexuales, que de otra índole, ¿no? Entonces, todos sabemos que las fiscalías, los titulares de las áreas de investigación están por solucionar cifras, por dar números. Entonces, eso también me genera que de repente yo mande expedientes acelerados. Entonces, podríamos determinar los delitos de bajo impacto, de medio impacto y de alto impacto. Un delito de alto impacto que es mediático usando las redes sociales, le presto más atención que a lo mejor uno de alto impacto, es decir, asesinatos, narcotráfico y demás, que tendría que ser motivo de un estudio distinto. Y lo que me llama la atención es cómo resalta donde apenas ustedes están presentando problemas donde la delincuencia organizada está utilizando a los jóvenes. La verdad es que aquí en México ese es un factor que lleva bastante tiempo captando a estos jóvenes porque les doy un sentido de identidad, les doy un sentido económico y sé que tarde que temprano van a salir, ¿sí? Al cumplir los 18 años. O que no van a pisar una cárcel por este tipo de reformas que se hacen. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que modificar, pero no se nos olvide que va desde el contexto local al internacional y del internacional hacia lo local. ¿Qué sí podemos hacer localmente y qué podemos hacer que lo internacional nos ayude también a combatir esta serie de conductas antisociales que después pueden ser un delito? Eh, no sé cómo esté la policía
allá, doctor, pero si no hay una policía negociadora, una policía vecinal que abone en solucionar los conflictos locales, un conflicto entre vecinos puede terminar en un asesinato, solo por no tener la policía preparada para hacer negociación. En muchos lugares de América Latina, la policía es quien acusa directamente al vecino a quien denunció, cuando no debe de ser de esa manera. Entonces, en lugar de solucionar el conflicto, pues lo avivan más. En fin, creo que es multifactorial la serie de delitos, solo que tenemos que especializar, llevar a la actualidad este tipo de delitos. Y llevarlo a la actualidad significa también el uso de la tecnología. ¿Qué cosas tengo en cuanto a la tecnología para usarlas rotundamente a favor de la prevención? Apostaría más que en lugar de gastar en tener presos en una cárcel que me cuesta demasiado, muchos países invierten más en mantener a presos que en un presupuesto para las escuelas. Vean a qué tamaños estamos mal. Seguimos siendo reactivos y no preventivos. A favor de la prevención, doctor, rotundamente, esa sería la manera que podríamos avanzar. Pero cada vez nos tenemos que ir más hacia atrás. El criminólogo, doctor, yo tengo la definición que es el psicólogo de la sociedad. Es decir, no es el criminalista el que persigue quien cometió el delito, no. El criminólogo se tiene que reinventar como aquel que va a analizar por qué las conductas de una sociedad están llegando a estos índices. Y el criminólogo debería de estar en muchas posiciones de prevención, pero pues eso no les conviene a los políticos. Entonces, tenemos un fuerte componente de lo político, de las leyes no acordes a una realidad. Bueno, pues entonces también tenemos que hacer que la ciudadanía cambie para que empiece a generar políticas públicas a favor de. Entonces, todos los aquí presentes, de alguna manera, somos profesionales que podemos incidir en el cambio de políticas públicas desde lo local hasta lo internacional. Dejo abierto el micrófono por si hay algún comentario, alguna pregunta aquí con el doctor. Adelante, la que guste, el que guste. Silvia, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Una pregunta al doctor Mosquera y después un comentario en general. Eh, no, mejor dicho, el comentario en general es que acá también se ve, si bien con características diferentes, etcétera, incluso con más políticas públicas, con más posgrado, etcétera, etcétera. Sin embargo, por lo que veía ahí, que el doctor ponía como que en las estadísticas la gente está más preocupada por la delincuencia que por el desempleo, etcétera. Acá también ya estamos en ese punto. Ya estamos en ese punto. Bueno, ahora yo digo, pregunto al doctor, porque acá lo que salta mucho, mucho a la vista es que, digamos, los trastornos de salud mental, a ver, que ya de por sí son trastornos psicopatológicos, etcétera, de todas las gamas, etcétera, pero muchos incentivados en general, que pienso que en Ecuador también, en realidad por la cuestión de la droga, por los psicotrópicos, por el narcotráfico, etcétera, desde los niñitos soldados, pequeños sicarios que controlan, etcétera, o que van y tiran algo, desde eso hasta el chico que mata por un celular, como acá, mata por un celular, porque con esa plata, 3 monedas, va y compra droga. A los 10 minutos necesita más para comprar más droga y hace. Digamos, desde la mínima escala hasta la grande, donde están ya implicados los gobiernos, etcétera, donde ahí uno entiende por qué no les interesa la prevención, por qué, a ver, tienen sus negociados, todos los días nos enteramos de algo, todos los días nos enteramos de algo. Entonces, yo quiero saber si
el doctor lo ve, por lo menos en Ecuador, digamos, el gran componente del narcotráfico y del consumo individual, digamos, el macro y el micro, ¿no? Implicados o como causa muy fehaciente de toda la delincuencia. Ya va como pregunta. Va como pregunta. Sí, rápidamente la contestación. Yo cuando estuve dirigiendo los centros de adolescentes en conflicto con la ley durante 3 años, lo primerito que me preocupó es que no ingrese drogas al centro. El momento que no ingresó drogas al centro, todo lo demás fue fácil. Cero violencia, cero agresiones, todos a trabajar, todos en los talleres. Entonces, eso de la droga se comprobó más que es el factor fundamental. Es por eso que, como les mencioné, que la Oficina de Estadística de los Estados Unidos dice que el 2/3 es por trastornos mentales y la otra parte es por drogas, no consumo de drogas, porque sabemos que el consumo de drogas nos lleva directamente a la violencia y a cometer un sinnúmero de actividades delictivas. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión, ¿qué hacen las personas consumidoras en las cárceles? Ellos tienen que ir a comunidades terapéuticas. Yo sé que México, por ejemplo, está muy avanzado en eso. Comunidades terapéuticas, tienen que ir a clínicas de conducta, tienen que ir a ser tratadas, porque es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad. Tienen que ser tratados y el rato que ingresan a las cárceles, lo primerito que es a acentuar su consumo de drogas y a cometer, a empezar a tener nuevas actividades delictivas. Entonces, a mejorar sus actividades delictivas, a crear nuevas actividades delictivas. Entonces, la droga, pero ahí está lo que yo planteo, ¿no? Que las personas tienen que ir afuera de las cárceles a seguir sus tratamientos, ¿no? Y eso es lo que no hay. Aquí solo es cárceles por todo y tratamiento no hay. Entonces, eso es lo que yo también estaba preguntándoles, que yo le quería preguntar a Sol, ¿cómo es la cuestión esa de lo que legalizaron la droga en Uruguay? Tal vez un poquito, si me puedes decir, épocas, ¿qué tal les fue en esa situación? Más esa era mi pregunta. Sí, sí, doctor. Aquí el cannabis está legalizado, se compra, se adquiere fácilmente en farmacias. Igualmente continúa el mercado ilegal y el mercado negro continúa activo porque no es la misma calidad de lo que se vende en las calles, de lo que se vende en una farmacia, ¿ah? Pero nos ha ido muy mal porque el consumo de drogas aquí en Uruguay se ha disparado de una manera Disparó. brutal porque cambiamos las drogas, cambiaron de cannabis a cocaína y ya estamos entrando en la era fentanilo, ya Ya, escalamos. La experiencia nos va a decir, lo que ha pasado en otros países creo que lo tenemos como reflejo, y uno de ellos es Estados Unidos. Muchos estados en Estados Unidos está legalizado el uso lúdico de estas sustancias. Yo les quiero dejar nada más como conclusión para que nos llevemos de tarea, que si bien las drogas es un factor de alto riesgo, de alto impacto, recuerden que hoy la tecnología juega un papel importante. La influencia que tienen las redes sociales solo para el aspecto de físico, el estatus que yo debo de tener, como principalmente a las mujeres, es un grupo muy vulnerable que por el uso de las redes me quiero ver mucho mejor, me quiero ver más guapa, me quiero ver escultural, y eso me orilla a lo que se le denomina aquí en México las buchonas. En algunos otros lados tengo otros conceptos, pero entonces una persona, una chica que no tiene ningún otro alcance económico, de repente se ve tentada a estas conductas solo por ser la diferencia dentro de un grupo, por ser aceptada y demás. Entonces, en todas las teorías que tenemos sobre la teoría del delito, pues hay muchos ya factores que tenemos que ir actualizando y que de alguna otra manera, pues sí, hay un trastorno también ahí, una falta de autoestima, es decir, podemos encontrar muchas otras cosas. Creo que la verdad de seguir aprendiendo sobre las comisiones del delito, pero sobre todo cómo prevenirlas, decía el doctor, muy cierto, apenas estamos tratando de diferenciar criminalística con criminología, cuando la delincuencia
y resalto organizada, no se nos olvide que es un negocio que me tiene que redituar. Están buscando y contratando a los mejores elementos para vender, hacer redituable. Por eso, sí, Sol, hay mucha injerencia de ciertos grupos empujando a la legalización. El problema no es, por ejemplo, el cannabis. El cannabis como tal podríamos hablar de 1000 cosas positivas o negativas, sino que hablamos de las drogas de inicio, que esta Claro. me lleva al siguiente escalón y al siguiente escalón. Entonces, por más que legalicemos, no nos vamos a ir así. Más bien diría Es yo, abrir las puertas legalicemos, del infierno. no sé, entonces mejor hagamos al revés, legalicemos el fentanilo para abajo, quien se tenga que morir, que se tenga que morir, ¿no? Claro. Sigo sosteniendo, señores, y con esto concluyo. No nos hemos dado cuenta que tenemos una pandemia mundial de salud Ujú. mental y que eso ha Sí, agravado la mayor parte de los delitos que hoy tenemos. Así es que sí. muchas gracias. Les agradezco a Sol, Gabriel, Silvia, a Damián, su presencia y a todos los demás que nos están sintonizando, viendo por esto. Hay mucho que aprender, pero sobre todo necesitamos seguir reuniéndonos para analizar y tratar de ver cuándo emparejamos un poquito esta carrera desigual. Hasta pronto, señores. Chao, chao. Chao, Muchas gracias. José. Muchas Buenas Gracias. gracias. noches a Silvia. A las órdenes todos. siempre. Hasta Muchas luego. gracias, Excelente doctor, clase. y Adiós. gracias a todos por Gracias, sumarse. doctor.